Después de un largo día de aventuras, llega mi momento favorito, la noche. Aquí, junto al fuego, es donde las historias cobran vida. Algunas son perturbadoras, otras no te van a dejar dormir. Yo seré tu anfitriona. Y si decides quedarte, entonces empecemos con las historias de esta noche. Como todos sabemos, en Reddit existen muchas historias sobre supuestos encuentros con sucubos, entidades asociadas con experiencias paranormales durante el sueño. Algunas personas creen que son reales, mientras otras lo relacionan con la parálisis del sueño y el miedo. En la fogata de hoy hablaremos de 3 historias que te van a dejar pensando sobre el tema. La primera historia que les traigo es de Posey-Dem. Ella tiene un título en su historia que es tuvo una relación amorosa con un sucubo y no lo sabía. Aurora nos cuenta que atravesaba uno de los peores momentos de su vida después de una ruptura amorosa. El dolor la llevó al exceso del alcohol y una noche antes de cumplir 20 años intentó acabar con su vida tomando varias pastillas, mientras había un extraño deseo de entregar su alma a cambio de obtener todo lo que quería. Sin embargo, sobrevivió, ya que los medicamentos no resultaron letales. Después de aquella noche comenzaron las experiencias extrañas. En la madrugada sentía la presencia de un hombre con un cuerpo atlético y una perturbadora cabeza parecida a la de un Doberman. La figura apareció en sus sueños y se acercaba a ella de manera agresiva y aterradora. Aunque al principio sintió miedo, con el tiempo terminó acostumbrándose a aquellas visitas nocturnas. Los encuentros se volvieron cada vez más intensos y Aurora comenzó a sentir que aquella presencia absorbía algo de su energía. Aún así, también desarrolló una extraña dependencia hacia él, especialmente porque en medio de su caos y soledad sentía que era la única compañía que ella tenía. De repente todo cambió cuando le pidió que mostrara su verdadera forma. De repente apareció en una especie de cueva iluminada por fuego, completamente inmóvil y frente a una criatura cuya apariencia era muy horrible, ya que la llenó de terror. La presencia era tan pesada y aterradora que luchó desesperadamente por despertar. Cuando finalmente lo logró, despertó en su cama, sin heridas, pero profundamente marcada por la experiencia. Después de aquella noche, la entidad desapareció. Con el tiempo, Aurora intentó convencerse de que todo había sido producto de su mente, mientras poco a poco su vida comenzaba a mejorar. Sin embargo, años después creía haber dejado todo atrás. La misteriosa presencia regresó una vez más durante la noche, haciéndola preguntar si realmente alguna vez había ido. Y aunque esa historia pareciera imposible de creer, no fue la única experiencia extraña encontrada en Reddit. La siguiente es igual de inquietante. Este es un usuario que se llama EKETSD, no sé si lo pronuncié bien, y él nos relata su experiencia con un sucubo. Él tenía 16 años y era ateo. Nunca había creído en lo paranormal. Todo comenzó con una madrugada mientras hablaba con unos amigos y escuchó mencionar la palabra sucubo. Por simple curiosidad comenzó a leer historias en internet, pero mientras más investigaba, sintió una extraña ráfaga fría acompañada de una sensación inquieta. Además de eso, un poco placentera, que no pudo explicar. Con el paso de los días, las experiencias se volvieron más frecuentes. Por las noches escuchaba susurros y sentía extrañas caricias recorriendo su cuerpo. Aunque al principio creyó que todo era producto de su imaginación, terminó convencido de que algo realmente lo acompañaba. A través de imitaciones y preguntas simples, aseguró haber logrado comunicarse con la entidad, la cual afirmaba ser una sucubo relacionada con Lilith. Desde entonces las noches se volvieron cada vez más intensas. Él decía sentir la presencia constante, escucharla hablar e incluso decirle que lo amaba. Sin embargo, la situación comenzó a preocuparlo cuando dejó de poder dormir con normalidad y sintió que la entidad exigía cada vez más atención. Atrapado entre el miedo y la oscuridad, comenzó a preguntarse si realmente estaba viendo algo paranormal o si todo era producto de su propia mente. Lo más inquietante de esta historia es que nunca volvió a contar qué ocurrió después, ni si logró deshacerse de aquella presencia. Desde entonces, nadie supo qué pasó realmente con él. Así que el final queda a imaginación de ustedes.
Y finalmente tenemos nuestra última historia y esta es de la cuenta Oxintro5873. Este usuario nos cuenta que siempre había sido una persona solitaria y cansado de sentirse rechazado comenzó a buscar en internet formas de llenar ese vacío. Fue así como encontró un supuesto ritual para invocar a una sucubo. Aunque al principio no lo creía, ya que él no era creyente para nada en lo paranormal. La curiosidad terminó ganándole y decidió intentarlo. Preparó velas, dibujó un pentagrama y realizó el ritual mientras pedía la presencia de una de las hijas de Lilith. Aquella misma noche, mientras intentaba dormir, sintió que algo lo observaba desde la oscuridad y poco a poco una extraña sensación fría comenzó a recorrer lentamente su cuerpo. Aunque el miedo estaba presente, también sintió una extraña calma y placer. Justo cuando la sensación se volvió más intensa, todo se detuvo de golpe y escuchó una suave risa femenina en la habitación. Con el paso del tiempo, las visitas se hicieron cada vez más frecuentes. Él aseguraba sentir la presencia acostada a su lado, escuchar susurros e incluso mantener conversaciones con ella. Poco a poco comenzó a creer que había formado un vínculo real con la entidad, aunque en el fondo seguía preguntando si solo estaba siendo utilizado o si realmente aquella presencia había desarrollado algún tipo de apego hacia él. Y aunque muchos dudaron de su historia, él insistía que todo era completamente real y que al día de hoy la presencia todavía sigue visitándolo. Y ahora dime, ¿qué harías tú en su lugar? Porque aunque muchos aseguran que todo es imaginación, otras personas creen que hay cosas que simplemente no deberían invocarse. Y aquí hablamos de eso. Si tienes una historia extraña o paranormal, puedes enviármela al correo que está en la descripción. Me encantaría leerte. Y si quieres escuchar más historias como esta, quédate, porque esto apenas comienza.